Buenos días, hermanos. Hoy quiero compartir la palabra de Dios. Sé que hoy es muy temprano de lo que normalmente lo hago, pero en razón de un compromiso que tengo más tarde, entonces voy a compartir la palabra a esta hora. Bien, la mayoría de nuestros días comienzan como es de esperar, nada sin importancia. Pero los días ordinarios pueden en realidad convertirse en extraordinarios. Pueden ser tan diferentes, tan decisivos, que pueden cambiar por completo el curso de nuestra vida. Hoy vamos a continuar en el libro de Esther y hoy vamos a ver el tema la presentación de Esther. Oremos. Padre, en este momento estamos ante tu presencia para poner en tus manos nuestras vidas. Queremos, Señor, que hables a nuestro corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, primeramente vamos a ver un comienzo rutinario que nos lleva a un resumen increíble. Pensemos bíblicamente. Cuando vino el diluvio, la gente allí viviendo y de repente un día amanece lloviendo. Sigue lloviendo y sigue lloviendo durante 40 días y entonces el arca es levantada y Noé y su familia son los únicos que se salvan y los animales que él metió en el arca. Pensemos en Moisés. Moisés sale un día, como todos los días, a apacentar a sus ovejas en el desierto. Pero un día ve una zarza ardiendo que no se quema y escucha la voz de Dios para llamarle para que sea libertador de su pueblo Israel en Egipto. David, viviendo un día rutinario, yendo a cuidar sus ovejas, pero un día Samuel lo unge como rey y más tarde asume el trono. Pensemos en el nacimiento de Jesús. María y José van a Belén debido al empadronamiento. Y estando allá, nace el Salvador del mundo. La resurrección surge en un momento que ni sus discípulos lo esperaban porque no creían en la resurrección. Y la segunda venida del Señor, no sabemos cuándo regresará y tal vez nos levantamos como hoy, en un día ordinario, cuando puede ser un día extraordinario. Prepárate para el servicio a Dios. Sé fiel al Señor. Dios tiene sus instrumentos preparados y designados. Eso fue exactamente lo que sucedió con Esther. Era una joven desconocida, huérfana, cuya vida no tenía en absoluto ninguna relación con el hombre más poderoso del imperio persa. Pero Dios en su tapiz providencial estaba entretejiendo estas dos vidas que nada tenían en común. Un comienzo rutinario que les lleva o nos lleva a un resumen increíble. En segundo lugar, simplemente otro comienzo más sin importancia. Entonces veamos qué nos dice Esther capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Sí,
Simplemente otro rey viviendo un día más de un año más. Ahora veamos el versículo 3. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Tercer año de su reinado. Reservemos este detalle para más adelante. Veamos los versículos 4 también, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Aquí nosotros podemos observar la magnitud y la duración de este banquete, 180 días. 6 meses en festejo, una celebración pagana, donde había música sensual, bailes desenfrenados, comida y bebida en exceso. Después de estos 180 días, se unió otro grupo de invitados a un segundo banquete, como podemos verlo, ahí versículos 5 al 8. Y cumplidos estos días, o sea, los 180 días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Bien, entonces aquí el que quería beber poco, bebía poco; el que quería beber mucho, lo podía hacer, y el que decía que no quería beber, no lo podía hacer. Así estaba ordenado por el rey. Pero algo importante está faltando en la escena: la reina Vasti. Versículo 9. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Vasti tenía otra reunión, otro festejo con las puras mujeres, que pueden ser las esposas de todos los gobernadores, personas importantes que estaban en el otro banquete con el rey Asuero. Pero entonces ocurrió algo. Uno de esos momentos inesperados pero decisivos que lo cambian todo. Versículos 10 y 11. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, o sea, ya borracho, mandó a Meumán, Bistá, Arbona, Victá, Abacna, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Toda esta fiesta condujo inevitablemente a excesos, libertinaje y borrachera. Los estudiosos han lidiado con el significado de la orden del rey. Algunos dicen que Vasti se presentara sin el velo en el rostro, otros con la pura corona. Pero sea lo que significaba, la reina dijo no. Allí en el versículo 12.
Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Vasti dijo, no, desobedece la orden del rey, porque para ella su belleza le pertenecía a ella y a su esposo. No era para exhibirla públicamente ante cientos de hombres borrachos. Pero ¿cuál fue el resultado final de esta negativa de Vasti? Es que ella fue desechada. Pero ella dijo no a lo que a todas luces estaba mal. La sumisión no significa que una esposa sea un objeto sexual de los deseos carnales de su esposo. Por eso, hombres que me escuchan, piensen bien en lo que le piden a la mujer que Dios les ha dado. Que no sea una agresión a su dignidad como persona. Vasti no quiso comparecer a esta orden. Veamos la reacción del rey y de qué manera él consulta a su gabinete para saber qué hacer ante esta decisión de Vasti, porque él estaba desconcertado. Dice ahí el versículo 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y hay una reacción que podríamos decir exagerada. Dice el 16 al 18, y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Hay esa reacción exagerada. Quizá Memucán tenía problemas en su casa y en esto estaba viendo una solución final a esa situación que posiblemente él estaba viviendo en su hogar. Dice el 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Ahora, Dios no solo se mueve de manera misteriosa, sino que también lo hace en medio de lo más mundano. Y aquí podríamos decir, sale Vasti, entra Esther. Y lo que usted debe tener presente es que Esther no sabe nada de lo que está sucediendo en el palacio real. No sabe nada acerca de este decreto real que pondrá en movimiento los acontecimientos que cambiarán totalmente su vida. Esther sigue haciendo las cosas sencillas de siempre, pero le espera una gran
sorpresa. Esto es lo maravilloso de la soberanía de Dios. Actuando entre bastidores, en la intimidad, desde adentro. Él se mueve provocando y reorganizando los acontecimientos y cambiando las mentes hasta que logra sacar aún del más carnal y secular de los ambientes una decisión que ubicará a su plan perfecto en su lugar. Y eso lo vemos a través de toda la historia de Esther. Por lo tanto, no caiga en la trampa de pensar que Dios está dormido. Cuando se trata del destino de las naciones, o que no está al corriente de lo que pasa en los banquetes carnales. Tampoco está nervioso por los gobernantes impíos, por las decisiones injustas que toman. Dios sabe todo eso. Dios siempre está activo. Pero su modo de actuar es muy diferente al nuestro. Nosotros sacamos conclusiones precipitadas, reaccionamos imprudentemente, el pánico nos paraliza. Y veamos qué nos dice Isaías 55. Isaías 55. Versículo 8 en adelante dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Veamos ahora los versículos 20 al 22 del libro de Esther, capítulo 1. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Claro que nosotros debemos estar a favor de la sumisión de la mujer, de que el hombre sea líder del hogar, que cumplan los papeles respectivos que le corresponden a cada uno, al hombre y a la mujer, pero siempre y cuando todo esté de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. Y recuerden, varones, esposos, no logramos la obediencia por decreto. No conseguimos sumisión por legislación. Debe ser por amor y en obediencia a la palabra de Dios. En medio de lo que está sucediendo en la sala del banquete del rey, el corazón de Dios sigue ligado a su pueblo. Y entonces sale Vasti, hay un lugar vacante allí en la casa del rey, y Dios tiene a alguien lista para llenar esta vacante. Hay un versículo muy instructivo que encontramos en Proverbios 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios puede llevar los corazones de los gobernadores de este mundo a donde Él quiera y cuando Él quiera. Y Él no tiene prisa. Tal vez nosotros decimos, Dios, ¿cuándo? Dios no tiene prisa.
Como alguien decía, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen muy fino. Este es el gran panorama que tenemos que ver si queremos liberarnos de nuestras ansiedades. Dios está actuando. Y como dice Proverbios, a todo lo que quiere, lo inclina. Canalizar las vidas que consideramos inalcanzables, autosuficientes y demasiado alejadas para hacerlas volver. Dios es el que mueve los corazones y llevar a cabo sus planes y propósitos. Ahora veamos el versículo 1 del capítulo 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Al desarrollar la siguiente escena del relato, ¿cómo comienza? Pasadas estas cosas. ¿Después de qué cosas? Veamos versículo 3. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. ¿De qué cosas? ¿Se trata del 4º año de su reinado, o de un poco antes del final del 3er año de su reinado? Veamos lo que nos dice el versículo 16. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el 7º año de su reinado. Entonces podemos darnos cuenta que ya habían transcurrido 4 años entre los capítulos 1 y 2. Pero ¿qué había sucedido? Los libros de historia nos dicen que durante ese tiempo, este rey hizo el ambicioso pero desastroso intento de conquistar a Grecia. Pero ¿cómo le fue? Le fue mal. Fue derrotado. ¿Y cómo regresó? Todo desmoralizado. ¿Y qué anhela en ese estado? Palabras de aliento, de comprensión, de tener a alguien a su lado. Ahora sabe lo que son la verdadera derrota y la soledad, pero Vasti ya no está. Y entonces él entra en un periodo de depresión, lo cual notan los criados del rey. Dice el versículo 2, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. ¿Qué podía alegrar al rey en esa situación de depresión? ¿Cualquier mujer? Él, siendo el rey, podía tener a cualquier mujer en el momento que él quisiera hacerlo. Pero él quería una esposa que lo amara, una esposa que estuviera cerca de él en todo momento. Y entonces se da la orden en circulación, como dice el versículo 3 y 4. Dice el 4, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y en esta orden entonces no solamente iba a conseguir una esposa, sino que iba a conseguir la mujer más bella. Dice el versículo 12 del capítulo 2, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres.
Entonces aquí podemos ver que había mucha crema, mucho perfume. Masajear, pulir, embellecer con ungüentos costosos. Y 1 año, 12 meses, preparando a estas mujeres para realzar su belleza física. En un periodo relativamente corto de tiempo se puede realzar la belleza exterior, pero para cultivar la belleza interior no hay ningún atajo. Y podríamos decir que aquí está el rey en un concurso de belleza para elegir a la ganadora señorita Persia. En tercer lugar, veamos un anciano desconocido y una joven anónima. Salgamos del palacio y veamos lo que está sucediendo en otras partes, mientras la mano de Dios se prepara para dirigir el corazón del rey como un canal de agua. Veamos los versículos 5 al 7. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Aquí nosotros vemos un anciano desconocido y una joven anónima y cómo Dios está trabajando en el corazón del rey. Mardoqueo no tiene ninguna relación con el rey ni con el reino de Persia. Es un judío que está viviendo su vida en el exilio y que también está criando a Hadasa, su prima huérfana. Hadasa, su nombre judío, viene de la raíz de mirto, un arbusto pequeño, y que significa fragancia. Esther, su nombre persa, significa estrella. Ahora, ¿qué aprendemos de Esther? De Esther aprendemos dos cosas, como nos dice ahí en el versículo 7, que ella era huérfana y bella, y que ganaría el corazón solitario del rey. Pero Esther simplemente está viviendo los días tranquilos de su joven vida sin tener la más mínima sospecha de que un día será coronada como la mujer más hermosa del reino y también como la nueva reina del imperio persa. ¿De qué manera actúa el Señor? Cómo Él va dirigiendo todas las cosas, todos los acontecimientos, todas las personas para llevar a cabo sus planes. Y en cuarto lugar vamos a ver, Dios sigue actuando en tiempos sin novedad y aquí tenemos algunas lecciones que aprender. Primero, los planes de Dios no pueden ser estorbados por los acontecimientos carnales o seculares de este mundo. Él no se limita a actuar dentro de la familia cristiana. Él está activo en el despacho presidencial, como en la oficina del pastor, en otros países y aún en nuestro país. Él tiene el control soberano. Él está tocando las vidas. No hay sorpresas para Dios. Es posible que los involucrados no lo glorifiquen, pero nunca dude de su presencia. Él está en acción, como lo podemos ver en este libro de Esther. Segundo, los propósitos de Dios no pueden ser frustrados por los fracasos morales
o maritales, como le sucedió al rey. Y esto es alentador. En la sala de banquetes había sensualidad, vulgaridad, obscenidad, lujuria. También está la decisión de divorciarse de Vasti. Sin embargo, a pesar de todo esto, los propósitos de Dios no se vieron frustrados. ¿Y con usted? Tampoco. Los planes que Dios tenga con su vida nunca se verán frustrados. Dios siempre llevará a cabo sus propósitos. El pecado lo entristece y esto produce consecuencias serias. Pero ninguna cantidad de pecado podrá frustrar sus propósitos soberanos, porque Él es un Dios de gracia abundante. Y en tercer lugar, el pueblo de Dios no está excluido de las altas posiciones por los obstáculos o las dificultades. No se le ocurra pensar en excluir a alguien de estar en un lugar de importancia, simplemente por haber conocido obstáculos o dificultades. Esther era una judía exiliada en un país extranjero. Era huérfana. Estaba a años de luz de distancia de la nobleza persa. Pero nada de eso evitó que Dios la exaltara a la posición donde Él quería que estuviera. ¿Dónde está usted hoy en su jornada personal? Tal vez está viviendo días ordinarios, pero usted no sabe los planes que Dios tiene más adelante para su vida. ¿Dónde está usted hoy en su jornada personal? ¿Desestimando el significado de sus días? ¿Lamentándose en vez de estar cantando? ¿Preguntándose qué bien puede surgir de todo lo que le ha tocado vivir? ¿De los hijos que no puede manejar? ¿De un matrimonio que carece de armonía? ¿De presiones que parecen carecer de propósitos? ¿Qué dice Isaías 59:1? Isaías 59, versículo 1. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es que Dios ya no tenga el poder suficiente, el brazo tan fuerte, tan largo para alcanzar a todas las personas y salvarlas, ni su oído se ha cerrado para no oír. Dios sigue activo el día de hoy. Dios se especializa en convertir lo rutinario en significativo. Él está tan involucrado en los acontecimientos rutinarios como lo está en los milagrosos. Él es un Dios soberano que está en actividad en medio del vasto escenario de naciones e imperios de nuestro mundo. Entonces, Él está activo. Mantengámonos nosotros puros y consagrados a las cosas de Dios. Dios tiene sus planes y no sabemos cuándo uno de estos días ordinarios Dios lo convierta en un día extraordinario para llevarnos a la posición donde Él quiere que estemos. Esther ni se imaginaba que un día iba a llegar allí al imperio persa para ser elegida como la mujer más bella y llegar a ser
la reina persa. Dios estuvo trabajando en todos los acontecimientos para llevarla a esa posición con un propósito que vamos a ver más adelante. Entonces, sigamos siendo fieles a Dios, sigamos buscando las cosas de Dios. Dios tiene un plan que llevará a cabo en nuestra vida, en su momento y en su forma. Oremos. Padre, gracias porque nos permites ver tu mano actuando de una manera tan especial para llevar a cabo tus planes en la vida de Esther, como lo estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros para llevar a cabo tus planes y propósitos en tu tiempo y en tu forma. Ayúdanos a estar siempre fieles y dispuestos a hacer lo que tú nos mandas. Te pedimos tu bendición y dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.